Hola, mi nombre es Tomás Hernández, soy entrenador superior de natación. Este año en Tenerife Top Training, como en temporadas anteriores, hemos abierto los grupos reducidos. Se trata de grupos de deportistas que necesiten un refuerzo o una explicación más completa de determinados aspectos técnicos que hacen en su entrenamiento habitual. Normalmente nos dedicamos a hacer técnicas de salidas, de virajes, de cada uno de los estilos, incluido el nado subacuático. La metodología que usamos es una metodología basada en la neurociencia. Es decir, vamos aprovechando todos los aspectos de últimas investigaciones en la neurociencia para intentar adaptar los distintos problemas que tienen los deportistas en sus ejercicios técnicos para buscar soluciones continuamente. Es decir, vamos colocando ejercicios que nos ayudan a resolver los problemas técnicos que tenemos que poner en la siguiente combinación de ejercicios para poco a poco, basados en la variabilidad de los ejercicios técnicos, puedan entender el concepto que estamos trabajando. Para entender todo este lío un poco más fácil, si tuviéramos, por ejemplo, nado de crawl y tenemos un problema en la posición del cuerpo, iremos colocando ejercicios que nos ayudan a entender la posición del cuerpo. Cada uno de los ejercicios va a ser en progresión o en regresión o con mezcla o unión de distintos ejercicios que buscan solucionar el problema del mismo concepto, y poco a poco, con la unificación de todos esos ejercicios, el deportista va entendiendo mejor y va buscando soluciones a sus problemas técnicos para tener una mejor solución de nado. Para poder atender mejor a los deportistas, hacemos grupos de máximo 6 personas. El objetivo es poder atender y solucionar los problemas de cada uno de los deportistas. No lo hacemos de forma individual por el cansancio excesivo, porque tenemos turnos de hasta 2 horas y el sistema nervioso central no es capaz de trabajar durante todo ese tiempo prestando atención a todos los contenidos. Normalmente trabajamos con 2 tipos de teorías, donde damos información y una vez damos información intentamos buscar la solución, damos un tiempo extra que el deportista vuelva a recibir toda la propiocepción, la información del ejercicio que ha cambiado. Por ello lo hacemos en grupos de 6 para dar un margen de descanso en lo que hacemos las explicaciones y su sistema nervioso descanse un poco, pero además reciba toda esa información. Aparte, como son grupos de 6 y los deportistas básicamente aprenden por imitación, es mucho más fácil que la solución de uno pueda servir para resolver las soluciones de los otros y de esa forma poder entender mejor el movimiento, tal y como es la natación, es decir, es un deporte individual pero que se entrena en grupo. Desde ese punto de vista, con más deportistas que son capaces de solucionar el problema o que dan información al resto de compañeros de cómo modificarlo, podemos ir mejorando poco a poco todos estos aspectos. Los entrenamientos están basados en las carencias que tenga cada deportista, es decir, cada deportista puede pedir sobre qué quiere que trabajemos cada uno de los días y hacemos una unificación de criterios para trabajar en función de distintos criterios para atender a todas las necesidades de los deportistas. Los criterios pueden venir determinados por los entrenadores, es decir, el entrenador puede pedirnos que trabajemos en algo concreto que sepa que el deportista tiene problemas y que no pueda trabajar en su club. Habitualmente los entrenadores en los clubes pues tienen muchos deportistas, tienen poco espacio y no pueden dedicarse a trabajar cosas concretas. Estas clases están gestionadas como si fuese una clase particular de cualquier asignatura del colegio. Es decir, si yo tengo un problema en matemáticas y necesito un refuerzo para ayudarme a entender y que con ese entendimiento pueda seguir el nivel de la clase, será mucho más fácil para el deportista y para el club. Desde el punto de vista de la técnica de los estilos que no podemos atender o de mejorar sus estilos que han desarrollado menos o que han nadado menos de volumen para ponerlos al día para que puedan integrarse dentro del equipo, el entrenador nos puede mandar información y sobre eso adaptamos, intentamos mejorar con los mismos criterios que tiene su entrenador para que sea capaz de adaptarse al grupo y mejorar los problemas que tiene de movilidad en determinado estilo, salida, viraje o nado subacuático. Para entender mejor didácticamente los estilos, los separamos en 5 parámetros diferentes, que serían la posición del cuerpo, el movimiento de brazos, movimiento de piernas, la respiración y la coordinación general. Puede que haya deportistas que tengan problemas en unos aspectos o en otros y el tratarlos desde un punto de vista amplio por separado, pero luego amplio como si fuera un puzzle,
nos hace entender mejor qué es la parte que falta, que muchas veces es algún concepto o algún cortocircuito de algún aspecto técnico o teoría que no hayan entendido o vídeos que hayan visto en las redes sociales que no terminen de entender y eso no le haga progresar en el ejercicio. Entonces la parte más importante va a ser explicar un poco la teoría de lo que queremos hacer a la vez que luego lo pasamos directamente al agua. No vamos a nadar en exceso, no es un problema de lo que aguanten los deportistas, es decir, porque no vamos a trabajar mucho volumen, nos basamos más en las explicaciones para que entiendan el movimiento y pasar ese movimiento al nado completo para que luego el deportista lo termine de desarrollar en su club. En ese sentido no hay tanto problema con los niveles, el problema es más con la cantidad de deportistas que podemos atender a la vez para dar un mejor servicio. Para entender mejor los movimientos nos apoyamos en tecnología y tenemos tanto cámaras exteriores como el canal de flujo hidrodinámico que nos ayudan a explicar mejor los movimientos porque los deportistas se están viendo. Habitualmente natación es un deporte de propiocepción, es decir, salvo que nos miremos las manos por delante, los deportistas no se ven el resto del cuerpo mientras están haciendo el ejercicio, con lo cual es muy importante entrenar las sensaciones del movimiento del cuerpo, que es lo que hacemos y así enfocamos las clases. Lo que pasa es que algunas veces es necesario que además el deportista se vea porque puede tener una visión o unas sensaciones un poco distintas de la propiocepción y para eso usamos las cámaras o el canal de flujo hidrodinámico. Porque desde ese punto de vista, si el deportista se ve a sí mismo en una fotografía, puede entender mejor el movimiento o puede entender que tiene que cambiar la propiocepción que él está sintiendo, la forma que está nadando, para cambiarla a un gesto técnicamente más correcto. Los criterios de selección de los grupos simplemente se basan en que los grupos sean homogéneos, es decir, que no haya un nivel muy diferente entre los deportistas. Básicamente todos los deportistas que están en competición pueden acceder. Lo único que queremos hacer es que cada día, en cada hora, el grupo sea más o menos homogéneo. No hay problema tanto con el nivel. Los deportistas que estén en los clubes de natación, si hubiera algún problema podemos hacer alguna prueba para ver en qué grupo o con qué nivel de deportistas estaría mejor para que la atención sea mucho más efectiva porque hablamos todos al mismo ritmo y de los mismos contenidos, los mismos aspectos. Bien, hay distintos tipos de casos de deportistas que suelen acceder a estos grupos. Hay algunos que vienen puntualmente, sobre todo muy al final, cuando tienen que conseguir una mínima, mejorar una centésima o mejorar algo directamente para hacer una marca para un campeonato. Es factible hacer ese tipo de trabajos, pero debemos pensar que muchas veces, y se nos ha dado los casos, que luego el deportista, si es demasiado cerca al campeonato y no tiene tiempo de desarrollar eso en el entrenamiento de su club, va a tener que estar pensando o va a pensar que tiene que atender a eso durante la competición y se produce una parálisis por análisis que no le permite nadar fluido en la competición y los resultados van a ser peores. ¿Qué quiero decir con esto? Que es mucho más fácil que vengamos bastante más de forma periódica para que el deportista, con los conceptos que estamos trabajando en cada una de las sesiones, tenga tiempo suficiente en medio de los entrenamientos de su club para atender a esos cambios y automatizarlos un poco para seguir atendiendo a otros aspectos, porque realmente la natación es un deporte, es un proceso realmente. La técnica es un proceso sin fin que siempre podemos estar experimentando con nuevos conceptos o nuevas ideas, sobre todo cuando el deportista va creciendo, va ensanchando su cuerpo, va ganando fuerza y tiene que adaptar la nueva técnica a su nuevo cuerpo y esas modificaciones es más fácil hacerlas periódicamente que solo en un momento puntual que no se va a perpetuar en el tiempo, porque si pensamos que si el volumen de trabajo que estamos haciendo en el entrenamiento, en el club, en relación al volumen de trabajo que hacemos aquí, si un 80% del volumen no somos capaces de hacerlo técnicamente bien, es bastante probable que en la competición no salga ese volumen de cosas que queremos modificar. Necesitamos hacerlo con tanto tiempo que la mayor parte del tiempo en los entrenamientos y esos aspectos salgan bien para poder corregirlos. Hay muchos deportistas que cuando acceden a los grupos de reducidos vienen especializados, entre comillas, en un estilo. Muchas veces el problema de los otros estilos que nadan en menor volumen no tienen tiempo real de evolucionar y no tienen tiempo real de colocarlos al mismo nivel de los estilos que nadan más. ¿Qué es lo que pasa cuando un deportista nada siempre un mismo estilo o una misma distancia?
que muchas veces a lo largo de las planificaciones de los equipos, los deportistas tienen que nadar varias veces en la temporada una prueba y si solo están especializados en un estilo, siempre van a nadar la misma. La prueba está dividida en distintos aspectos, ¿no? Salida, viraje, cantidad de brazadas que damos y esos aspectos podemos intentar medirlos, incluso los sistemas de energía que están utilizando, los podemos medir en otros estilos, de forma así el deportista puede ir nadando la misma distancia en la que está entrenado en distintos estilos para ir viendo la evolución sin necesidad de bloquearse simplemente en el mismo estilo todo el rato, porque muchas veces si nadamos 5 veces 200 espaldas, por ejemplo, antes de una competición, si todas las veces que el cuerpo no ha estado en condiciones, porque estamos en medio de una fase de carga y solamente estaremos en condiciones en la competición importante y el deportista ha ido viendo que en todas las fases anteriores y solo está valorando el tiempo, que los tiempos no han ido bajando, difícilmente su cabeza irá mentalizada para que en la prueba importante esté en las mejores condiciones. Tiene que ser un deportista muy centrado y que sepa qué es lo que está pasando en el medio. Y si analizamos todos los aspectos intermedios o lo hacemos en otro estilo, quizás estemos perdiendo el tiempo en pensar que todo se va a solucionar cuando nada de la competición es importante, cuando a lo mejor en la cabeza del deportista las dudas que han ido surgiendo en no haber hecho marca durante todas las pruebas anteriores le hagan no dar el máximo en la prueba importante. Apoyados un poco en el caso anterior también, si vemos que hay deportistas especializados en algunos estilos y que otros han nadado en menor cantidad, muchas veces el que trabajemos esos estilos que han nadado con menor volumen y a que los estilos se equilibren y puedan hacer una prueba de estilos individual de una forma mucho más fácil, hace que sean mucho más polivalentes para el equipo, tanto en las pruebas de relevo como en las pruebas de estilos, que son pruebas que habitualmente hay menos demanda o hay menos deportistas que son capaces de nadarlas. O sea que los grupos reducidos pueden ser la oportunidad de intentar compensar los estilos que trabajan menos, consecuentemente tienen un nivel menor, para ponernos al nivel de los otros y abrir las posibilidades tanto en el club para otro tipo de pruebas a modo de trabajo en equipo, como para las pruebas de relevos, como para ampliar todas las pruebas, el repertorio de pruebas en las pruebas de estilos individual.